Leche y depresión son definitivamente dos palabras que van de la mano. Bueno, tal vez no. A no ser que seas muy intolerante a la lactosa, no esperarías que una saga de juegos llamados Leche dentro de una bolsa de leche dentro de una bolsa de leche, o su muy aclamada secuela Leche fuera de una bolsa de leche fuera de una bolsa de leche, tratasen la depresión y otros trastornos mentales. Pero es precisamente ese el tema de estos juegos y de este video. Como ambos juegos tienen nombres muy largos, en este video los llamaré simplemente Leche dentro y Leche fuera, por pura conveniencia, asumiendo el riesgo de que sean confundidos con juegos porno. Sin adentrarnos mucho en la trama, ambos juegos tienen como base a la protagonista Milk-chan, sus problemas mentales, y a nosotros, el jugador, como una manifestación del efecto que tienen las pastillas que toma Milk-chan para ayudarla a sobrellevar las cosas. Describir leche dentro y leche fuera es algo difícil porque a mi parecer la experiencia se vive de un modo diferente de persona a persona, ya que si bien por un lado está la trama del juego y todo lo que va sucediendo, aspectos con los que sí puedo ser un poco más objetivo, para mí el punto que más destaca del juego es cómo te hace sentir en base a tu propia forma de ser o algo de ese estilo. Ya sea que te guste porque te identificas con la protagonista, o porque sientes empatía por ella, o porque simplemente eres fan de las obras complicadas y #D. De todos modos, dependiendo de a qué grupo pertenezcas, es probable que aprecies más o menos algunos de los aspectos de estos juegos. Es por eso que del 1 al 10, la calificación que le doy a ambos juegos es de, así es, error de sintaxis, porque no tengo idea de cómo calificarlos. Pero lo que sí sé es que la leche me gusta mucho más fuera que dentro. Entre varios aspectos, principalmente porque el segundo juego me parece mucho más atractivo visualmente, tiene cosas que están mejor hechas y ya. Además de que en general me parece una experiencia más memorable que la del primer juego y un poquito menos confusa. Pero eso no evita que ambos juegos sean demasiado confusos, aunque el primero más que el segundo. El primer juego es una introducción un poco brusca a la saga, y si bien durante todo el primer juego uno es capaz de darse cuenta de que algo anda mal con Milk-chan, muy obviamente además, no es casi hasta el final que nos sueltan todo el lore en la cara de golpe, que de todos modos es la parte que más me gustó del primer juego, porque empiezas a entender más a fondo las cosas, pero sigue siendo un poco brusco. El segundo juego, por otra parte, en lugar de soltarte toda la información de golpe en una secuencia de 3 minutos, se toma su tiempo y lo hace a lo largo de todo el juego. Además, el segundo juego no tiene gráficos sacados de ese videojuego de ET que se lanzó en 1982. En su lugar es mucho más agradable a la vista, de hecho debo mencionar sin duda alguna que su estilo gráfico me encanta, y en general que se siente como un juego mucho más completo que el primero. Por último, mini resumen y conclusión antes de despedirnos. El primer juego consiste en que nosotros, como protagonistas y pastillas, ayudemos a Milk-chan a ir a una tienda y comprar leche. Tarea que, si bien a simple vista puede parecer como algo muy simple para muchos de nosotros, desde los ojos de la protagonista esto acaba siendo un pequeño viaje lleno de pequeñas dificultades que en realidad son mucho más grandes para ella de lo que aparentan para una persona promedio. El segundo juego nos muestra lo que sucede luego de que Milk-chan lleve la leche a casa. La mayor parte del juego se da en el periodo que vive antes de irse a dormir. Este juego está mucho más centrado en los recuerdos de la protagonista y en los sueños que tenga al final del juego, los cuales van a cambiar dependiendo de tus acciones. ¿Recomiendo estos juegos? Pues es un par de juegos muy raros, y si quieres pensar sobre cosas durante un buen rato o simplemente jugar algo sobre problemas psicológicos, o quizás si te gustan las cosas raras como a mí, o quién sabe, en el mejor de los casos, si te llamó la atención gracias a este video, adelante, puedo recomendarte. Con eso acabo el video. Juego corto equivale a video corto.
Ambos juegos tienen una duración combinada de alrededor de 2 horas, así que si tienen tiempo de ver un video más largo que este, tienen tiempo de jugar por lo menos el primer juego y luego decidir si vale la pena jugar el segundo. Si les llamó la atención esta saga, los invito a jugarla. Si ya jugaron los juegos y les gustaron, los invito a escribir en los comentarios si les gusta más la leche dentro o fuera. Y por último, si les gustó el video, los invito a darle like y suscribirse o algo. Adiós.